Durante los últimos años se ha vuelto muy común que el fandom llame badass a ciertos protagonistas de BL. Con badass me refiero a personajes de carácter fuerte, que imponen respeto por su actitud, su capacidad y la seguridad con la que enfrentan los problemas. Sin embargo, basta con que tengan un momento donde respondan con firmeza, rechacen al coprotagonista o protagonizan una escena que parezca empoderante para que inmediatamente aparezcan los edits de Yes Queen. Pero, ¿realmente son personajes fuertes? ¿O el guión solo nos hace creer que lo son? Porque una cosa es tener un momento de rebeldía y otra muy distinta es que la historia respete la personalidad que prometió construir. Hoy quiero hablar de esos protagonistas que parecen imparables, hasta que aparece el interés amoroso. Uno de los ejemplos más famosos es Kiss Me, Liar. Aquí conocemos a Jeong-woo, el secretario de Keith, un poderoso alfa que durante años lo humilla, lo menosprecia y aprovecha la enorme diferencia de poder que existe entre ambos. A pesar de ello, Jeong-woo continúa a su lado porque lleva enamorado de él desde la universidad. Hasta aquí ya encontramos el primer detalle que me hace ruido. La historia quiere vendernos a un protagonista inteligente, responsable y capaz de sobrevivir en un ambiente extremadamente hostil. Sin embargo, esa inteligencia rara vez se traduce en verdadera agencia cuando el conflicto involucra a Keith. Después ocurre uno de los momentos más traumáticos de la historia. Jeong-woo está a punto de ser agredido sexualmente por un grupo de alfas. Keith interviene y evita que ocurra, pero en lugar de ofrecer apoyo, termina culpándolo por la situación. Y este punto es importante. No lo menciono solo porque sea una escena de abuso, lo menciono porque marca el tipo de relación que el propio manga decide construir entre sus protagonistas. Más adelante, la relación continúa desarrollándose entre feromonas, celos y situaciones donde el consentimiento es, como mínimo, muy cuestionable. Finalmente, Jeong-woo decide escapar de esa relación y en uno de los momentos más famosos del manga, marca a Keith y huye embarazado. Y aquí llega el momento que el fandom convirtió en un símbolo de empoderamiento. Muchos recuerdan la frase, yo soy el único omega para ti, pero tú no eres el único alfa para mí. Los edits la presentan como si Jeong-woo hubiera recuperado por completo el control de su vida. Pero, ¿realmente fue así? Porque después de toda esa construcción, de toda esa aparente rebelión, la historia termina llevando nuevamente a Jeong-woo junto a Kit. El protagonista perdona al hombre que lo humilló, lo controló y ejerció violencia contra él, formando finalmente una familia con él. Y aquí está mi problema. No estoy diciendo que una víctima tenga que reaccionar de cierta manera. Mi crítica va dirigida al guión. El manhwa nos vende ese momento como la gran victoria de Jeong-woo, cuando en realidad su supuesto empoderamiento dura muy poco y termina subordinado al mismo romance que la historia nunca dejó de priorizar. Para mí, un protagonista badass no es alguien que tiene una frase memorable o una escena que genera miles de edits. Un protagonista badass es aquel cuya evolución cambia realmente la dirección de la historia, y en Kiss Me Liar, esa evolución termina siendo mucho más estética que narrativa. Si en el anterior manga el problema era un falso empoderamiento al final de la historia, Eres mi mundo hace algo distinto, pero igual de frustrante. Yu-Yok no es un personaje cualquiera, es un judoka de alto rendimiento que compite incluso contra alfas. Desde los primeros capítulos el manga deja claro que es disciplinado, orgulloso y que ha dedicado su vida a desarrollar un cuerpo capaz de enfrentar rivales físicamente superiores. Y eso me encanta porque rompe con el estereotipo del omega indefenso. De hecho, la historia también nos muestra que puede reconocer cuando un alfa intenta aprovecharse de él. En los torneos aprende a lidiar con rivales que utilizan las feromonas para sacar ventaja y aún así continúa peleando. Entonces aquí es donde mi cerebro empieza a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que un personaje que enfrenta alfas en un tatami, que sabe inmovilizar personas y que ha construido toda su identidad alrededor de ser fuerte, pierda prácticamente toda esa capacidad cuando el que está frente a él es su A? Y no, antes de que alguien malinterprete mi punto, no estoy diciendo que una víctima deba poder defenderse físicamente. El abuso puede ocurrir incluso cuando una persona sabe pelear. Mi problema es otro. El propio guión nos dedica capítulos enteros para convencernos de que Yu-Hyuk es alguien con una enorme fuerza física y mental, pero cuando llega el romance, esa construcción deja de importar. Parece que el protagonista deja de comportarse como Yu-Hyuk y empieza a comportarse como el Uke que la historia necesita para que la relación avance. Ahí es donde siento que el manga traiciona a su propio personaje.
porque la fortaleza de Yu-Hyuk era una de las cosas que lo hacía diferente dentro del Omegaverse. Sin embargo, conforme avanza la relación, esa característica queda cada vez más relegada frente a la dinámica de dominación del protagonista masculino. Y eso, para mí, no es un protagonista empoderado. Es un protagonista cuya personalidad cambia dependiendo de lo que el romance necesite en ese momento. Y ahora pasemos a Black Lotus, porque aquí el problema ya no son las feromonas ni los celos. Aquí simplemente es el guión. Wen Nianan es un pianista que pasa 3 años soportando un matrimonio forzado completamente miserable con Gu Yansheng. Lo humilla en público, lo desprecia, lo agrede físicamente, destruye el piano que le dejó su madre, y aún así Wen permanece a su lado, intentando que algún día lo quiera. Hasta este punto, muchos lectores solo conocíamos a un protagonista extremadamente paciente, demasiado paciente, pero llega el divorcio, y de repente aparece un Wen completamente distinto. Empieza a rechazar a Gu, deja de aceptar sus ruegos, retoma su carrera y hasta tiene personas que realmente lo valoran. El fandom estaba así. ¡Eso, patrona! Y la verdad, yo también pensé que por fin iba a mantener esa evolución, pero conforme avanza la historia, descubrimos algo bastante curioso. Wen sabe artes marciales desde que era joven. No es algo que aprendiera después del divorcio. Siempre supo defenderse. Y aquí vuelve mi problema con estos protagonistas badass. Resulta que Wen sí utiliza esas habilidades cuando otras personas representan una amenaza. Pero durante años, cuando Gu lo golpeaba, lo humillaba o incluso destruía el piano que representaba el recuerdo más importante de su madre, el guión nunca permitió que esa parte del personaje existiera. Y no, mi crítica no es, debió golpear a Gu. Mi crítica es mucho más sencilla. ¿Por qué me revelas casi al final de la historia que este personaje siempre supo defenderse si durante todo el conflicto principal actuó como si esa característica no existiera? Eso no hace que Wen se vea más fuerte. Hace que la escritura se sienta inconsistente. Porque el protagonista parece tener habilidades que solo aparecen cuando el guión necesita una escena épica. Y para rematar, después de todo ese desarrollo, después de todos esos rechazos, después de que el fandom llenara TikTok de edits diciendo "Bad bitch, eso reina", ahora sí aprendió a valorarse, Wen termina regresando con Gu, y otra vez me queda la misma sensación. No siento que el protagonista haya cambiado la historia. Siento que la historia simplemente le prestó un momento de empoderamiento para que nosotros creyéramos que había cambiado. Y esa es justamente la diferencia entre un personaje con carácter y un personaje al que el guión solo deja verse fuerte durante unos cuantos capítulos. Así que la próxima vez que veas un edit de un protagonista del BL con música épica, comentarios de "Bad bitch", "Diva", "Eso reina" o "El mejor Omega del BL", pregúntate una cosa. ¿Ese personaje realmente cambió el rumbo de su historia o solo tuvo un par de capítulos donde el guión lo dejó sentirse fuerte? Porque para mí, un protagonista empoderado no se define por una frase icónica o un edit de TikTok. Se define por conservar su agencia hasta el final. Si te gustó este análisis y quieres más críticas donde nos pongamos a diseccionar el BL más allá del drama y el romance, no olvides dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios qué otro protagonista badass crees que en realidad no lo era.